Hola amigos, bienvenidos a otro gran episodio de Ideas en el Aire. El día de hoy estamos con ustedes Jimena y Pili y como saben también están por aquí nuestras compañeras Luisa y Mariana. Claro, y como saben, nosotros cuatro siempre estamos buscando hacer de nuestros episodios lo más divertido y padre para todos ustedes. Y justo hoy vamos a hablar de unos temas que tienen que ver con todo esto de la propuesta de valor de las empresas, el funcionamiento de las compañías, pues a través de cada una de sus áreas y también de los puestos de trabajo en específico. Justo, y como dice Jimena, como este tema es tan importante, queremos vincularlo con algo que creemos que va a ser súper atractivo para ustedes, que es nuestro podcast. Vamos a explicarles el desarrollo que tiene y cómo vinculamos estos temas que vamos a hablar con nuestro proyecto que es Ideas en el Aire. Bueno, y para empezar a platicar de estos temas, queremos compartirles que el episodio de hoy tiene como título Construyendo una mejor cultura. Para empezar vamos a hablar acerca de una empresa en un sistema y la teoría de los sistemas. Un sistema es una unidad que se crea para cumplir un propósito. Este propósito también tiene una unidad llamada sistema que integra varios elementos. Cada elemento cumple un propósito específico. Todos estos elementos, al cumplir su propósito específico, ayudan a estos sistemas a cumplir el propósito para el que fueron creados, es decir, de un propósito específico a uno general. El resultado de cumplir estos propósitos individuales es más que la suma de cada elemento, es decir, se vinculan todos entre sí. Justo como lo veíamos en clase, nos daban el ejemplo de una silla, o sea que cada elemento tiene una función en específico, por ejemplo las llantitas, el silloncito, el respaldo, el metal que tienen las sillas, todo, o sea desde el tornillito más chiquito hasta la parte más grande tiene una parte, un rol fundamental para que todo eso cumpla, o sea todo eso forma una unidad y cumple un propósito en específico, que es pues que la gente se sienta cómoda, que pueda trabajar a gusto, etc. Entonces creo que tiene mucho que ver con lo que decías, Pili, que es el resultado del cumplimiento de los propósitos individuales, es más que la suma de cada elemento. Justo me gustó mucho lo que mencionaste. Y la relación económica que tiene es que en el mercado existen carencias de ciertas cosas y las empresas dan la solución a esas carencias o problemas. Entonces, por lo tanto, una empresa pues crea una solución y así da valor al mercado, porque el mercado meta pues ya que tiene falta de algo, por lo que también crea valor en las empresas porque les da la oportunidad de cubrir una necesidad. O sea, justo es como un ciclo, también veíamos un circulito que va formando el ciclo de cómo una empresa complementa una necesidad al mercado y el mercado ayuda a dar valor a la empresa. Entonces como que todo eso se va vinculando de una mejor manera y por eso es un ciclo, como lo decía. Justo, y para concluir este punto, el propósito viene a ser diferente de otras marcas. Yo creo que este punto es esencial y lo hemos escuchado tantas veces, tanto en el podcast como en nuestra vida diaria, que todas las marcas quieren solucionar un problema o tienen el mismo propósito, y aquí la cuestión es qué los hace diferente, y en este caso lo que buscamos que sea diferente sea el sistema que utilizan. Y bueno, otro de los temas que es fundamental poder entender y poder pues platicar sobre ello, como decías, Pili, es necesario que una empresa tenga un diferenciador de las demás. Y justo por eso es que existe una propuesta de valor, porque esto nos ayuda a ser diferentes y únicos en el mercado. Y de ahí surge el Golden Circle, que son 3 puntos fundamentales y uno de ellos es la razón de ser. En sí es en qué creemos y qué impacto queremos hacer en el mundo. El segundo punto de este círculo es cómo, o sea, cómo hacemos realidad lo que creemos, que es ahí donde viene la filosofía del trabajo. Y el tercero es qué, que se refiere a qué entregamos o qué producimos, depende del tipo de empresa que sea el que lo esté aplicando. Y todo eso forma un círculo que crea una propuesta de valor que ayuda
pues a la empresa a poder diferenciarse de los demás y a poder también no solamente diferenciarse, sino tener claro bien sus objetivos y como todo, o sea, toda su filosofía, tenerla clara para poder tener una mejor, pues, eficiencia en todos sus procesos. Ahora vamos a verlo desde un punto un poco más profundo. Nuestra fuente es Beca Santander. Aquí nos dicen que la propuesta de valor se traduce en una simple expresión o declaración de las empresas hacia sus clientes, la cual debe de contener los siguientes elementos clave, que son los que Jimmy ya nos había compartido, que es ¿qué hacen? Incluye un vínculo, un único verbo que resume de qué trata el producto o el servicio, para quién. Señala el público objetivo o persona, esto es el público ideal al que va dirigido el producto o el servicio. Por tercero es cómo lo va a hacer, describe qué es el producto o el servicio y qué diferencia tiene esta relación con la competencia. Y el último es para qué. Para determinar el elemento de atracción por el cual las personas se interesan por su negocio, debes de dar la respuesta a algunas de las necesidades concretas del mercado, es decir, dar respuestas a las soluciones o dar soluciones a las preguntas que tienen o hasta las que no han tenido. Hay veces que hasta nos dicen respuestas de preguntas que todavía ni siquiera habíamos ideado, pero nos dices como de, ni siquiera había pensado esta parte. Entonces, está bastante completo y por lo tanto, una propuesta de valor sirve como carta de presentación. A través de esta, se comunica al mercado los distintos beneficios del negocio, productos o servicios, así como su importancia para el cliente. Además, la propuesta de valor debe de ser la base del modelo de negocios de una empresa, ya que sin este elemento el cliente simplemente no entendería de qué se trata el negocio. Es decir, si no hay una base sólida, ¿cómo vamos a entender por qué se hacen las cosas? ¿Para qué, no? Sí, justo. Y pues, o sea, una propuesta de valor efectiva se supone que permite ofrecer una mejor experiencia al cliente y es no solamente un elemento, sino es clave para el éxito. Pues, según datos de CEO México, el 84% de las empresas que han realizado esfuerzos para optimizar su estrategia de Customer Experience han aumentado sus ingresos y cerca del 60% de las empresas que se enfocan en las necesidades de sus clientes han sido más rentables. Luego vamos a dar una idea o un ejemplo general, pero ahora con nosotros, o sea, vamos a hacer la propuesta de valor de ideas en el aire. Guay, porque creemos en informar a nuestro público de manera creativa e innovadora para crear una conexión con él y alentar la pasión por el entretenimiento. Justo, y después sigue el how, cómo. Y bueno, es a través de conversaciones que surgen de manera espontánea y natural por medio de diálogo a partir del desarrollo de cada uno de los temas a tratar en el podcast. Ahora, what? Compartimos información y vivencias propias a través del entretenimiento. Como pueden ver, este fue un ejemplo que aplicamos en nosotras para que tener una base. Como les decíamos, ninguna empresa o en este caso pues proyecto, que es lo que nosotros somos, no puede tener una base sólida si no tiene esta parte. Sí, justo, o sea, no es como que algo que sea necesario porque el SAT va a venir a revisarte tu círculo de tu filosofía o todo eso, tu propuesta de valor, pero, o sea, sí siento que te ayuda muchísimo a poder entender todo lo que estás haciendo y pues ser como mejor en productividad, pues Justo. de acuerdo a eso, o sea. Un proyecto, una empresa más completa. Yo creo que en general el punto clave de esto que estamos viendo es que lo complementa, o sea, le da como razón de ser, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya que les dimos nuestro ejemplo, queremos darles ejemplos de empresas pues muchísimo más grandes, que tienen años de experiencia. Sí, definitivamente mucho más grande. Sí. Y sobre todo que, aunque no lo creas, totalmente se refleja este ciclo que ellos tienen, ¿no? Un ejemplo es Apple, que literalmente su why es creemos en hacer avanzar a la humanidad. O sea, yo creo que es obvio que Apple ha hecho muchísimos avances. Su how es desafiando el estatus que pensando diferente. Y el what es arte y tecnología únicos, amigables y altamente deseables.
O sea, un punto aquí que también queremos resaltar es que nunca mencionan lo que venden, nunca mencionan así como de compus, iPads, iPhones, AirPods y todo lo que venden, ¿no? O sea, que la base sí es algo muchísimo más profundo que solo vender tecnología en este caso. Sí, hay que echarle sentimiento. Justo. Y bueno, otro de los ejemplos es Disney, que es una empresa que me encanta, la verdad. Y su why es: creemos en hacer feliz a la gente. O sea, ya con eso me vendió todas las películas, la verdad. Y todo lo que tengo que ofrecer. La verdad, o sea, me hace feliz con existir. Sí, o sea, definitivamente lo ha cumplido. Su how es atención obsesiva a los pequeños detalles. Y what es momentos mágicos. O sea, ¿qué es lo que te está vendiendo? Momentos mágicos. Definitivamente siento que se han esforzado demasiado por cumplir todo eso. Y que tal vez, pues, no sé, o sea, siento que sí lo han ido desarrollando demasiado bien, porque te das cuenta cuando vas a los parques, cuando ves una película, o sea, todo hasta el mínimo detalle está súper lindo, la verdad. O sea, siento que sí crean una atmósfera para que te sientas y llegues a otra dimensión, a otro mundo, que es el mundo de Disney. No, y aparte, o sea, pienso que nunca mencionan ahí pues todos los personajes, toda la experiencia, pero totalmente yo creo que uno de los puntos claves de Disney es la experiencia. O sea, con el simple hecho de una película, o sea, ni siquiera ir a los parques, en una película, pues todos los, no comerciales, pero como las intros y así, el simplemente hecho que antes de que empiece la peli veas el castillo o veas la lámpara de Pixar, ya con eso, o sea, siento que te resalta también la calidad, porque ya con eso ves de, va a ser de buena calidad, es de Disney y va a ser de buena calidad. Sí. Y por último vamos a darles el de la NAWA, que es en la institución en la que estamos estudiando, que es Why. Creemos en vencer al mal con el bien. How, actuando con liderazgo de acción positiva. Y What es grandes líderes y mejores personas. O sea, repetimos, ¿no? Lo de siempre. Aquí no dicen qué carreras tienen, o sea, cuáles son los beneficios de estudiar aquí. O sea, aquí lo que tienen es su filosofía. Y como decía Jimé, o sea, yo creo que el sentimiento y la profundidad habla también de la empresa, ¿no? O sea, qué tan lejos quieren llegar, que si nada más quieren cumplir con ciertos números o quieren impactar a la gente. Yo creo que estas tres empresas en diferentes formas han impactado a cierto como segmento de gente. Entonces, punto clave sigue siendo esta parte de impacto, porque quiero ser o quiero dar algo más profundo que solo eso. Bueno, ahora vamos con el tema principal, se puede decir, o que es fundamental en el día de hoy, que es el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura de una empresa en la que se delegan las responsabilidades. Se puede comprender con función de cada una de sus áreas o los puestos que la integran. Y bueno, los organigramas incluyen pues las cadenas de mando, los diferentes departamentos o áreas en los que se dividen las funciones, la manera en que se agrupan las personas y pues los puestos obviamente, y las vinculaciones jerárquicas, que siento que es como cosas de los más importantes de un organigrama que existen en la empresa. Justo. Ya vamos a hablar de los pasos para crear un organigrama, de una empresa, y este es como la estructura. La primera es identificar los roles y puestos claves. Antes de comenzar con la creación de un organigrama, es crucial que tengamos una comprensión de los roles y los puestos que tiene la empresa. Es decir, no puedes poner un organigrama si no tienes claro qué puestos se necesitan para dar un servicio, para dar el producto. Entonces, lo principal es conocer tu empresa, en primer lugar, ¿no? Esto implica no solo identificar los departamentos y las posiciones. Hablamos aquí en un área un poco más como profesional, un poco más industrial, sino también comprender las relaciones jerárquicas y funcionales entre estos. Esta es una etapa fundamental para representar con precisión la organización. Es decir, si no tenemos claro la jerarquía que tiene cada puesto, también puede haber errores a la hora de armar el organigrama, ¿no? Sí, justo. Siento que pues sí es súper importante, como decías, conocer tu empresa para poder hacer algo sobre eso. O sea, no nada más hacerlo y se va, porque pues si no, no va a tener una coherencia.
Y bueno, el segundo punto es determinación de la estructura organizativa, que en pocas palabras, la elección de la estructura organizacional pues adecuada, ¿no? Y debes considerar si una estructura funcional, divisional, matricial u otra variante pues se adapta mejor a los objetivos y la naturaleza de tu organización. Que estos tipos de organigramas los vamos a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, la estructura organizacional influye en la forma en que se agrupan los empleados y cómo fluye la autoridad y la toma de decisiones. Siento que eso está súper bien porque así como pues mencionaba que tienes que saber cómo fluye la autoridad, o sea, tienes que ser consciente de quién es tu jefe, de quién está arriba de tu jefe para poder tener en cuenta varias cosas al momento de tomar las decisiones de tu área, pues también poderlo consultar con tu jefe y así, o sea, justo como veía cuando estábamos investigando que por ejemplo si los de talento humano muchas veces tienen alguna duda o algún proyecto que quieran hacerlo así, pues hay veces que tienen que contarse con otras áreas y pues hay veces que la empresa es muy grande, entonces no se conocen entre todos y pues sí es importante tener un organigrama para que así es como a ver quién va arriba, tal es el gerente de, no sé, contabilidad, ¿no? O administración y pues ya ir con él directamente y no tener que andar preguntando como a todos de que, oye, ¿quién es tu jefe? ¿Y tú qué haces? Y así, o sea, pues es una pérdida de tiempo. Entonces, pues, para eso también es que existen los organigramas. Aparte, pienso que lo esencial es que, o sea, a veces se pueden enojar o hay conflictos porque dices es que ya te presenté mi idea y tú como jefe ya deberías de decir si es correcto o no. Pero aquí con el organigrama entiendes que hay procesos, que hay personas que tienen que formar parte de estas decisiones, aunque tú no estés vinculado con ellos directamente. Entonces pienso que también ayuda un poco a que se entienda el proceso de cada toma de decisiones que hay, no solamente con cosas sencillas, sino con cosas también más complejas en los procesos de trabajo, ¿no? Ya yéndonos un poco más profundo, en el tercer lugar es la selección del tipo de organigrama. Hay varios tipos de organigrama en general, como el de jerárquico, el funcional, el matricial, el circular, entre otros. Aquí tienes que elegir tú el mejor que se adapte a tus necesidades y al tipo de información que deseas representar. Es lo mismo, también hay que hablar aquí en esta parte de los tamaños de las empresas, qué función tienen y también qué tipo de empresa tengo, porque no es el mismo organigrama el de una empresa que se dedica, no sé, a la comida rápida, un ejemplo McDonald's, al que de un banco, Santander, ¿no? Entonces hay que tener también esta parte en cuenta cuando vamos a hacer un organigrama, que hay que adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestra empresa. Regresamos al punto 1, si no conoces tu empresa, puedes escoger un organigrama que en vez de darte soluciones o te apoye, va a ser un problema. Entonces, este punto es súper importante y cada tipo de organigrama tiene sus propias ventajas y limitaciones, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, el punto 4 es el establecimiento de niveles jerárquicos. Y pues con esto me refiero a que define los niveles jerárquicos en el organigrama desde la alta dirección hasta los niveles operativos. Y pues estos niveles van a reflejar la estructura de autoridad y toma de decisiones dentro de una organización. Es importante establecer una jerarquía clara y comprensible, como decías, Pili, o sea, tienes que tener claro bien los roles y todos los puestos que existen en tu empresa, pues para poder tener una mejor idea y crear un organigrama que sea efectivo y que no solamente esté ahí nada más por estar, pero que en realidad pues no funcione para nada. El quinto es la creación de cuadros y conexiones. Utiliza un software, es lo que recomendamos nosotros, porque puedes hacerlo a mano, pero yo pienso que ahora con todas estas herramientas tecnológicas tenemos la oportunidad de hacerlo pues un poco más atractivo visualmente. Sí, aparte es más sencillo. Sí, porque hay veces que no muchos entienden la letra de la persona que lo está haciendo o pues solamente lo hacen más bonito en Canva o en alguna plataforma. Yo estoy enamorada de Canva, cabrón. Sí, cabe destacar. También porque en empresas grandes, o sea, hay veces que este organigrama se tiene que
repetir varias veces, es decir, se tiene que dar en todas las áreas de trabajo. Entonces, yo pienso, y Jimena concuerda conmigo, que utilizar los software, Jimena recomienda Canva, yo no conozco un software de diagramación, pero hay varios, yo creo. Ahorita nuestra compañerita Jimena nos va a decir algunos ejemplos, pero en general recomendamos que usen un software de diseño. Pero ¿para qué es esto? Para crear los cuadros que representen a cada punto o departamento del organigrama. Conecta los cuadros mediante líneas que indiquen la relación jerárquica y de supervisión. Aquí nos tenemos que asegurar de que la disposición sea clara y fácil de entender, es decir, no puedes hacer organigramas con filas que den vueltas, ni cuadros más abajo, pero que en realidad iban arriba. O sea, la organización de la información es fundamental, porque aunque no lo crean, hay veces que la gente puede llegar a confundirse por este simple hecho y puede haber como problemas internos. Además puede que tú lo entiendas, pero no todos piensan como tú, o sea, no es como que, claro, ¿sabes? O sea, tal vez vas a necesitar a alguien que les explique qué está haciendo tal puesto en tal lado y así, y tal vez para ti sea muy lógico, pero pues para otros no, entonces pues siento que sí debería de ser como súper efectivo. Y creemos que la creatividad sí es importante, o sea, es fundamental en varias áreas de las empresas y en general, pero en esta parte yo creo que la estructura es lo que le da la eficiencia que tienen los organigramas. O sea, si no hay estructura en un organigrama, menos va a haber en la empresa como tal, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, vamos por el punto 7, que es la revisión y ajustes. Y una vez completado el organigrama, pues es importante que lo revises cuidadosamente, ¿no? Para garantizar pues que obviamente está entendible, que has sido claro con las ideas y pues, que eres preciso con los puestos. Y también sobre esto realizar los ajustes que sean necesarios para corregir pues los errores que tengan y tener una mejor legibilidad. Y pues esta revisión es esencial para garantizar que el organigrama refleje de manera precisa la estructura de la organización y no tener un chilaquil ahí de organigrama. Justo, o sea, como dice Jimé, si tienen un título, una función principal y una ubicación física, pero no está desordenada la información, no se va a poder tener como claro. Entonces esta revisión y ajustes es súper importante para que el nombre del empleador que ocupa ese puesto sea claro, el nombre también esté bien escrito, porque también ese tipo de situaciones, aunque son muy pequeñas, pueden llegar a ser problemas porque la gente se ofende o puede que no encuentres a la persona. O podría ser que, por ejemplo, en este caso que, no sé, le tengas que mandar algún correo a la persona o así, y bueno, nosotros en nuestro correo tenemos de que le pones el nombre de la persona y ya te aparece su correo. Ajá. Pero que tal si está mal escrito, nunca lo vas a encontrar. Entonces siento que sí es como algo que dices tú, aquí ya no le puse no sé, Martínez. Pero, o sea, sí es fundamental para algunas cosas a futuro que se quieran hacer. Justo. Y para terminar con el 8º punto es la distribución y actualización. Una vez que está finalizado y ya revisamos, o sea, cómo está el organigrama con las partes relevantes de la organización, como los empleados, departamentos involucrados y directivos. Además, es súper importante mantener el organigrama actualizado a medida que se produzcan cambios en la estructura. Es decir, si nuestro organigrama es de hace 20 años, es obvio que la mayoría de personas igual ya no tienen el mismo puesto, a veces ya ni siquiera están trabajando en esa empresa. Entonces, o sea, la actualización es fundamental para garantizar su utilidad continua como una herramienta de gestión y comunicación. Es decir, si se vuelve inútil, por así decirlo, el organigrama porque la información está actualizada, ¿de qué sirve que lo sigas repartiendo por la compañía? ¿De qué sirve que le inviertas tiempo y a veces hasta dinero para que al final ni siquiera sea útil, ¿no? Entonces esto yo creo que es como el punto final del organigrama, de cómo se estructura, pero sí hay que tener en cuenta estos puntos, que aunque creemos que son observaciones, pueden hacer la diferencia. Sí, claro, y también, o sea, justo ya tenemos claro los pasos para hacerlo. Creo que también es importante saber los objetivos que tiene tener o hacer un organigrama. Y pues los primeros y los más importantes es ordenar a la empresa según su estructura, 100%, justo como lo mencionábamos muchas veces ya antes.
es importante. El segundo es facilitar y mejorar la comunicación. Pues cuando un empleado requiere cierto servicio interno, pues es más fácil buscar en el organigrama y ubicar a la persona responsable de la función, justo como lo mencionaba, de que tal vez en talento humano necesitan hacer algún proyecto junto con otra área y no se conocen, pues ya tienes el nombre mínimo de la persona que está encargada de esa área. Y pues también, hay muchas veces que llegas como nuevo a trabajar y no tienes la mínima idea de quién es tu jefe, como que medio sabes como de que tus compañeros hablan y así de, es que el jefe tal, pero nunca sabes concretamente quién es, y creo que es muy importante para cuando quieras presentar alguna idea, proyecto o simplemente tengas alguna duda, saber a quién referirte. Justo. También para aumentar la efectividad de los empleados. Yo creo que también hablamos hace ratito de esto, pero hay que puntuarlo. Contar con un organigrama público y actualizado sirve como motivación para tus empleados. Mejorar aún así, cada vez que se tiene una vacante se busca cubrir como posiciones internas. Es decir, si veo que mi organigrama cambió porque subieron a mi compañero, me va a motivar, porque si él pudo seguir como escalando en la pirámide organizacional, yo también voy a poder hacerlo. Si sigo esforzándome, si desarrollo mis habilidades, entonces también puede ser como un incentivo en la parte de progresar. Justo, que tú vayas viendo el proceso de cómo las personas van creciendo y posicionándose en mejores lugares, pues justo como les hablábamos en otro episodio de podcast, que te dan la oportunidad de crecimiento, que no solamente veas que se quedan estancados en la misma parte en la que siempre estuvieron, sino que pues en el organigrama puedas ir viendo como todo esto, y la verdad sí te sirve mucho de motivación. Y pues bueno, también otro es el facilitar la asignación de tareas, y pues como ya lo hemos hablado también muchas veces, te ayuda muchísimo a que sea mucho más eficiente. Y por último, definir objetivos claros. Yo creo que también este es como claro, cabe la redundancia, sí. Es claro, contar con una estructura clara y definida, pues es mucho más fácil que se asignen los objetivos de cada área y departamento. Si sé que mi departamento se dedica a la producción de papel, puedo poner más claro mis objetivos, que queremos producir 100 toneladas de papel, ¿no? Este año. Entonces, si tengo claro que esta área se dedica a esto, puedo poner objetivos reales en primer lugar, sí, y con mayor claridad, ¿no? Y con ello se puede enfocar en mejorar también el equipo. También en esta parte del organigrama, aunque no estemos en el mismo puesto de trabajo, pero si veo que mi equipo está formado por puestos un poquito más altos y unos más bajos, y conozco a las personas, o ahí dicen sus nombres, podemos formar este equipo para tener mejores resultados en general. Y bueno, otro punto que también es fundamental es la claridad en la estructura organizativa, que el organigrama muestra de manera clara y concisa la jerarquía y relación en los diferentes, pues ya sea departamentos, roles, unidades, colaboradores dentro de la organización, y pues ayuda a comprender mucho mejor cómo está organizada la empresa. Luego está la definición de roles y responsabilidades. Yo creo que estos puntos hemos estado hablando de ellos indirectamente todo este episodio, sí. Son súper importantes, y es fundamental para que los empleados, aquí los colaboradores ya también, sí, comprendan sus funciones y las expectativas de su posición. Esta última parte creo que no se menciona tanto, que a veces no solo es comprender qué hago, sino también, qué expectativas vienen con mi posición, y no en el sentido de que socialmente, sino sí, la efectividad que tienen que tener, ¿no? Entonces, estas expectativas también son súper importantes, y también hacen la diferencia cuando alguien acaba de entrar. Pienso sí, que, como decía Jimena, a veces cuando somos nuevos en algún puesto de trabajo, en alguna empresa, no tenemos como tan claro esto y esto es lo que quiero de ti, y esto son lo que tienes que hacer. Pienso que normalmente cuando vas a una empresa y pues te contratan y todo, es más esta parte de, este es tu puesto y necesito que hagas esto.
Ajá, pero ¿qué viene con eso? Quiero que hagas eso, ¿no? O sea, esa es toda esta parte que a veces no se menciona y es fundamental. Sí, justo, o sea, como que te dicen como, quiero que hagas esto y es algo a corto plazo, por así decirlo. Entonces siento que, o sea, tienes que saber a largo o a mediano plazo qué puedes lograr desde tu puesto, o sea, para poder pues tener un mejor desempeño y poder ayudar a la empresa, ¿no? Sí, y yo creo que un como important point que hay que agregar aquí es que mientras más efectivo te vuelvas, más fundamental te vas a volver también para tu empresa. Entonces esta parte de conservar tu trabajo, por así decirlo, o conservar la importancia que tienes en esa empresa también está involucrada con lo que haces, ¿no? Sí, justo. Además, otro punto es la comunicación interna y pues también ya lo hemos mencionado muchas veces. Proporciona una referencia visual para poder identificar a quién se debe contactar para ciertos pues, asuntos que se tengan, como, no sé, ya sea problemas, presentación de ideas, proyectos, dudas, y estas restricciones, también. porque a veces hay empresas que hay cierta información que obvio no puedes estar compartiendo con todo el mundo, entonces hay datos que sí se necesita tener como ciertas restricciones y este tipo de personas te pueden apoyar a decirte, ¿no? Sí. Luego otro punto es identificación de vacío o superposiciones. Aquí a lo que nos referimos es que puede ayudar a identificar vacíos en la estructura organizativa, donde ciertas funciones o responsabilidades no están claramente definidas. Aquí esta parte es más como de revisión y corrección, como lo habíamos dicho antes, porque aquí se puede ver de, ok, mi organigrama sí tiene la estructura ideal, pero cuando lo aplico en mi empresa algo está mal, ¿no? O sea que hay que tener en claro que una cosa es lo que nosotros ponemos en nuestro organigrama y otra cosa es cuando lo aplicamos en la vida real, ¿no? Entonces esta parte lo expresa totalmente, que también puede detectar áreas donde hay superposiciones de funciones, lo que puede llevar a una mayor eficiencia. Entonces hay áreas en las que se puede agregar más carga, hay áreas en las que están ya un poco saturadas, entonces esta parte ayuda muchísimo a que el organigrama se vuelva real y se vuelva efectivo. Sí, justo, porque hay muchas empresas que tal vez como por ser nuevas agarran el organigrama de otra empresa mucho más grande o algo así y que de ahí se basan, pero ya que lo tienen hecho, o sea, se dan cuenta que en realidad pues no está, o sea, hay muchos vacíos o superposiciones porque no está conforme a su empresa, al tamaño de su empresa, a lo que se dedica y a lo que se necesita. Y bueno, después hay otra que es planificación y evaluación de personal, que permite a los gerentes y al departamento de recursos humanos planificar y evaluar las necesidades de los colaboradores y pues con esto puede revelar áreas con una carga de trabajo desequilibrada o la necesidad de contratar o redistribuir a los empleados. Pues sí, o sea, si ves que definitivamente un área, o sea, todo el tiempo están como locos y nunca tienen tiempo y nunca entregan a tiempo los proyectos o las cosas que tienen que mandar, pues con el organigrama te vas dando cuenta, no, pues es que, o sea, esta área, todas las áreas tienen, no sé, 10 puestos de trabajo, pero o sea, esta área tiene 5, ¿qué puedo hacer? O sea, pues contratas a más personas o haces algo para poder arreglarlos y que no haya algún problema después de que se vayan atrasando las actividades que tiene que tener la empresa. Y en realidad en un episodio de los pasados hablamos sobre una empresa que se dedica a toda esta parte de la evaluación, ¿no? Entonces, si quieren saber más sobre este tipo de situaciones o que se aplican en las empresas o pues apoyo, sobre todo apoyo que aplican las empresas, pueden checar alguno de nuestros capítulos anteriores en el que hablamos de esta parte en específico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la orientación de nuevos empleados. Justo lo que acabamos de platicarles acerca de la gente, ayuda a los nuevos empleados a comprender rápidamente la estructura y la dinámica de la organización, lo que acelera su integración y adaptación. O sea, en conclusión, son más efectivos desde el principio. Sí. Otro punto es que facilita la toma de decisiones estratégicas, que bueno, los líderes pueden utilizar el organigrama para tomar decisiones estratégicas.
sobre pues la reorganización del equipo, expansiones, las funciones que tiene cada puesto o una nueva adquisición sobre un nuevo material, sobre un nuevo equipo, dependiendo pues la estructura organizacional que tienen en ese momento y pues comprender mejor la estructura que posee. Bueno, como penúltimo punto, hablaremos sobre la mejora de la eficiencia operativa. ¿Qué es esto? Es que al visualizar la estructura, las empresas puedan identificar las áreas donde se pueden realizar mejoras en la eficacia operativa al eliminar redundancias o simplificar procesos. Justo decíamos que entre más organizada esté tu empresa, es más claro como los procesos. Entonces, si ya lo tienes literal en una estructura que es bastante clara y que ha sido efectiva, es muchísimo más fácil también empezar a reducir. Sí, justo, o sea, siento que sí es súper importante ese punto también. Y muy importante el siguiente también que voy a mencionar, que es la transparencia y la responsabilidad. Porque pues ayuda a fomentar la transparencia en la organización y mostrar pues, claramente quién es el responsable de qué cosa y qué puestos. Y pues esto puede aumentar la responsabilidad y la rendición de cuentas entre los empleados, entre los puestos de trabajo. Entonces siento que sí es súper fundamental que podamos entender todo esto de una muy buena manera, bueno, de una manera muy efectiva, de cómo se deriva cada puesto en el organigrama. Bueno, ahora que ya hablamos sobre los organigramas, su importancia, y regresamos a los puntos fundamentales de los organigramas, es esta parte de, muy padre toda esta información que nos dieron, ya tengo una idea más clara, pero ¿cómo hago un organigrama? ¿Qué tipos de organigrama existen en las empresas? Entonces les vamos a decir los 4 tipos de organigramas que existen en las empresas, que son vertical, funcional, horizontal y híbrido. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el vertical para ponernos en contexto. Y pues investigamos un poquito y apareció que es considerado el más clásico y siento que sí, o sea, cuando me hablan de organigramas me imagino el vertical 100%, la verdad es que siento que la mayoría de personas lo conocen y es muchísimo más fácil conocer el vertical que otro. Y hasta hacerlo, pienso que es más fácil hacerlo. Justo porque ya tienes una mejor idea de cómo es. Y bueno, la estructura se va presentando de los niveles superiores hasta los inferiores. Y el CEO o director está en la parte superior y el resto de posiciones se subordinan a él. Por su diseño y la estructura es rígida en cuanto a autoridad y responsabilidad. Y bueno, es más sencillo de entender, pues el organigrama vertical es de los más empleados en las organizaciones a nivel mundial, como mencionábamos, y pues tiene la ventaja de poder aplicarse para empresas de distintos tamaños e industrias, o sea, es mucho más adaptable que los otros. Y pues en este tipo de estructura los gerentes deben hacer un seguimiento correcto de sus trabajadores, pero teniendo como objetivo no limitarlos nunca, obviamente, en sus funciones y que no queden bloqueados dentro de la organización. O sea, sí tener límites, sí decir como, ok, o sea, tienes jefes, no nada más eres tú o no tú eres el jefe de todos, ¿sabes? O sea, por ser el gerente de tu área no vas a hacer lo que tú quieras porque tienes gente arriba de ti, pero, o sea, tampoco limitarlos a tal manera de que no los dejes hacer nada, o sea, nunca. Siento que eso sí ya no está padre. Justo. Ahora vamos a ir con el uso. Jimena nos dijo en una parte que se aplicaba en diferentes empresas de diferentes tamaños. Entonces ahora vamos a decirles qué tipo de empresas es como más conocido o se ha aplicado más. Primero son las empresas tradicionales, o sea, las que son empresas establecidas y que especialmente en industrias como la manufactura, la banca, energía y la industria automotriz utilizan esta estructura, ¿no? Y estas organizaciones suelen tener jerarquías claras y una toma de decisiones centralizada. Es decir, las decisiones son como de puestos específicos que no son tantos. Entonces la comunicación también es súper clara. Después están los de gobierno. Las agencias gubernamentales a menudo utilizan esta estructura también como una jerarquía.
Los empleados de gobierno suelen tener un supervisor directo y según una cadena de mando establecida. Después están las organizaciones militares. Las Fuerzas Armadas de muchos países utilizan estructuras organizativas verticales para gestionar eficientes de las operaciones militares. La jerarquía es fundamental también en las Fuerzas Armadas, con rangos claramente definidos. Yo creo que en este ejemplo es en el más obvio, puedes decir lo que ves, aunque no sepas nada de las organizaciones militares, o sea, es decir, como los diferentes rangos que hay así, creo que en primera se ve muchísimo el respeto, ¿no? O sea, la jerarquía es fundamental y tiene como lógica porque aparte de no es que sea como cualquier empresa, sino que es una estructura muchísimo más profunda y con más responsabilidad, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, cuando dijeron que funcionaba en los militares, dije, entonces sí funciona. O sea, de verdad, siento que sí es súper importante, pero bueno, continuemos. Las grandes corporaciones, algunas de estas empresas de tecnología y estatus, pueden adaptar estructuras más planas. Las grandes corporaciones a menudo mantienen una estructura vertical por su tamaño y su complejidad. Esto permite una gestión más ordenada de múltiples divisiones y departamentos. Aquí en toda esta parte que les estamos diciendo, yo pienso, Jime, que la gente que nos está escuchando va a pensar así de, ajá, y ejemplos de empresas. Lo que también es un fun fact, por así decirlo, es que esa parte es información interna. Las estructuras de las empresas, en primer es algo que le dedican mucho tiempo, dinero, entonces no es algo que vayan por la vida publicando. Entonces no es que no les queramos dar ejemplos de empresas de cada estructura que vamos diciendo, o sea, pero en realidad es que no hay. Si buscan en internet van a ver que es información confidencial. Sí, justo, o sea, yo para un trabajo justamente me tocó investigar y encontré algo así de Aeroméxico, pero la verdad es que muy poco, o sea, te marcan de que creo que como los primeros 5 puestos y ya de ahí ya no marcan nada, o sea, nada más como el CEO, el, no sé, director de operaciones, el director, o sea, como todos los directores y ya, o sea, pero no te dicen como, y de los directores se deriva tal puesto, o sea, como que todo está muy... O sea, como, no sé si, es que escondido no es la palabra, como muy, o sea, como que no está a disposición. Como muy privado, y hasta cierto punto tienen razón, porque como les comentamos, tienen que poner también sus nombres, el puesto que tienen y así, y pues ese tipo de información, en primera de que es muy delicada, también es como interna o privada, o sea, tú cuando estás trabajando para una empresa sí les das ciertos derechos a que utilicen tu información personal, es decir, tu nombre, a veces hasta tus estudios, pero para que lo utilicen de una forma segura. Entonces también hay que tener esto en cuenta, que nuestro organigrama sí tiene información confidencial, es decir, nuestros nombres, qué puesto tenemos y no sé, o ese tipo de información, dónde está ubicada, porque hay organigramas en los que te ponen la ubicación de tu oficina, de tu puesto, pues sí hay que tener cuidado de cómo manejamos este tipo de información, porque no es solo nuestra información, sino de toda la empresa, literalmente. Sí, obvio, o sea, imagínate que llegue un loco a hablarte por teléfono y te diga como, ya sé que eres tal persona y eres gerente de operaciones y tu oficina está en tal planta, o sea, te quedas como... No, y si las redes sociales ya son un problema porque como ya todo el mundo publica dónde estoy, qué estoy comiendo, qué estoy usando, cuáles son los integrantes de mi familia, imagínate que alguien tenga también tu información interna de tu empresa, entonces por eso esta información es confidencial. Pero regresando a las organizaciones que ocupan esta estructura, está la organización religiosas, o sea, en algunas religiones y de denominaciones religiosas se pueden encontrar estas estructuras con líderes religiosos de alto rango que toman decisiones importantes y dirigen a sus seguidores. Es decir, por ejemplo, de la religión católica, o sea, el Papa sí toma decisiones, pero en mi parroquia, por así decirlo, o en mi iglesia, que está en mitad del cerro, no es que le escriba cada decisión que va a tomar el padre, le escriban al Papa de, oye, está bien que haga esto, o sea, hay ciertas diligencias que se pueden decir o decisiones que tiene permitido tomar el alto mando que está en esa iglesia, ¿no? Sí. En las instituciones educativas también es obvio, en las escuelas, universidades y otras instituciones,
pueden tener una estructura de este estilo con directores, decanos, jefes de departamentos, supervisión de los profesores y el personal administrativo. O sea, yo pienso que aquí sí se pueden hacer una idea como más sencilla. Yo creo que este ejemplo de las escuelas es como el más claro y el que vemos en nuestro día a día. Y como último, las organizaciones sin fines de lucro. Aquí nos referimos a empresas que tienen una estructura también vertical, pero que no tienen como egresos financieros, por así decirlo. Y unas son más grandes y otras son más como tradicionales de liderazgo. Y bueno, después de todos los ejemplos que nos dio Billy de en dónde se pueden ocupar este organigrama, ahora vamos a ver el organigrama horizontal. Ya vimos el vertical, ahora vamos con el horizontal, que bueno, este se representa de izquierda a derecha y los puestos son con mayor mando y responsabilidad. Estos aparecen en el extremo izquierdo y las siguientes escalas jerárquicas se van desplegando hacia el lado derecho. Y bueno, esta estructura da formalidad a la empresa, pero también incentiva los vínculos horizontales, es decir que, pues en pocas palabras, facilita la comunicación entre las personas y entre los puestos y genera una cultura con mucha más participación. O sea, ya no es nada más como, ay, el jefe está arriba de mí, sino como que lo hacen más, como que todos son parte, ¿sabes? Como, o sea, como que inclusivo, ¿no? Amigable. Ajá, te hace, o sea, ya no nada más es como lo rígido de siempre, sino te ayuda como a poder sentirte parte de la empresa sin sentirte como hasta abajo, ¿sabes? Entonces siento que está súper bien eso para ciertas empresas que, bueno, o sea, algunas de ellas que utilizan este tipo de organigramas, pues son las empresas tecnológicas y los startups, que son empresas de tecnología y pues adoptan estructuras organizativas horizontales porque fomentan la innovación, todo esto que tiene que ver con la creatividad, colaboración y trabajo en equipo, bueno, colaboración entre equipos multidisciplinarios. O sea, no nada más está dividido como de finanzas y operación y no sé, marketing, están en diferentes partes, sino como que estas empresas tratan con este organigrama de hacerlo mucho más multidisciplinario, como lo decía con la información, o sea, que se complementen entre sí todas las áreas para poder lograr algún proyecto padre, alguna idea innovadora. Y pues bueno, estas organizaciones valoran la agilidad y la toma de decisiones rápida. Entonces justo que siento que, como lo hablábamos, de que una toma de decisiones en vertical tiene que ir como por mando, ¿sabes? O sea, de que sí, como mucho proceso, ¿no? Paso a paso. Justo, y en este tipo de organigrama horizontal es una toma de decisiones más rápida porque como que, o sea, como todo es multidisciplinario, siento que entre todos se complementan mucho más rápido para tomar una decisión. Y pienso que es mucho más fácil que estés informado de lo que están haciendo los otros equipos, ¿sabes? O sea, en el primer organigrama que habíamos comentado, es muy estructural en el sentido de que como yo tengo un jefe, mi jefe es el que revisa y su jefe revisa otras cosas de él y así. Sí, es más cuadrado. Es justo, y aquí como fluye de manera diferente, pienso que es más fácil que yo, aunque no sea su jefe o no me tenga que responder a mí, tengo conocimiento de qué está realizando. Sí, justo. Y otra de las empresas que utilizan este tipo de organigrama son las creativas. Y pues bueno, o sea, agencias de publicidad, de diseño gráfico, de medios, pues etcétera, todo eso que se dedica a más o menos ese sector, pues suelen utilizar esos tipos de organigramas para ayudar a la creatividad y la colaboración entre los diseñadores, entre todos los puestos como escritores, productores, etcétera, ¿no? Entonces siento que justo lo hacen muchísimo más creativo y muchísimo más fácil. Otras también son las organizaciones sin fines de lucro, que bueno, estas adoptan esta estructura para facilitar la participación activa de los miembros y voluntarios en la toma de decisiones. Yo creo que ahí también se ve muy claro que no es tan cuadrado, ¿no? O sea, lo que aquí buscan no es solamente la efectividad, sino que también la participación y colaboración. Entonces ahí puede ser como también
hincapié en esta parte de que buscamos más la unión que la estructura, por así decirlo. Sí, justo, siento que estamos enfocados en cosas multidisciplinarias, creatividad, etc. También otra de las empresas que más lo utilizan son las familiares. Y pues esto es porque adoptan un enfoque más de involucrar a todos los miembros de la familia, de poder tomar las decisiones entre todos, de gestionar los recursos entre todos. O sea, siento que las empresas que utilizan este tipo de organigrama es como de todos para uno y uno para todos, ¿sabes? O sea, siento que es como, o sea, más de complementarse, y la otra es más como cada quien le toca lo que le toca, ¿sabes? O sea, como que cada quien tiene un puesto y tienes que respetar este puesto y tienes que hacer las cosas que te tocan, y los demás es como, y el horizontal es más como que o sea, justo que se complementan entre mutuamente. Bueno, ahora vamos con el tercer organigrama, que es el funcional. Es un tipo de estructura vertical que se configura a partir de las funciones. Este organigrama parte de un CEO o un director general y después se divide en áreas o departamentos. O sea, por ejemplo, se define la posición del director general, ¿no? Y de ahí se dividen las empresas en 3 departamentos: administración, operaciones y comercial. Dentro del departamento de operaciones se van a agrupar todos los especialistas en dicha función. Los puestos se ordenan de acuerdo a la descripción de funciones que se necesitan cubrir en cada uno. Así los empleados ocupan las posiciones de acuerdo a sus capacidades. O sea, la estructura es similar pero diferente, ¿no? Sí, o sea, como que el vertical se divide en varias funciones y nada más como en 3. Justo. Entonces siento que está mucho más conciso. Ahora vamos a hablar sobre las empresas que lo utilizan. La primera, las empresas tradicionales también, o sea, que es como de la banca, energía, y aquí la industria automotriz también suele utilizar estos organigramas funcionales. Estos organigramas tienen departamentos claramente definidos como ventas, finanzas, recursos humanos, operaciones, y cada departamento se encarga de su función específica. Las cooperaciones multinacionales. Aquí las grandes corporaciones con presencia global utilizan organigramas funcionales para gestionar eficiente las operaciones en diferentes regiones del mundo. Aquí yo creo que es bastante claro por qué es tan efectivo en este tipo de empresas. O sea, porque aunque son diferentes sedes, se tiene una organización clara, ¿no? Sí. Y los departamentos pueden adaptarse a las necesidades locales mientras siguen una estructura general. O sea, es decir, no es los mismos problemas de un hotel que está en Singapur a un hotel que está en México, ¿no? Por los problemas sociales, los problemas, no sé, tal vez naturales a veces que hay, así, ¿no? Entonces, tenemos la misma estructura, pero también nos adaptamos a la situación en la que nos encontramos. También aquí puedo agregar con respecto al turismo. Un problema en el turismo es la rotación de empleados, ¿no? Entonces, si tengo una estructura que aplico en todos mis hoteles, en todas mis áreas, puede ser que tal vez siga teniendo rotación de personal, pero puede que la rotación sea un poco más interna, es decir, tal vez no en los mismos hoteles, pero sí en la misma cadena o empresa, ¿sabes? De hecho, un ejemplo de una área que ocupa, bueno, no un área, sino una empresa o marca que ocupa esto, es Grupo Posadas. Tiene diferentes hoteles de diferentes como divisiones, pero todos tienen la misma estructura. Sí, justo. Siento que depende del tipo de empresa, es el organigrama que vas a ocupar, ¿no? O sea, sí. Si te sirve para tus necesidades, siento que está súper bien. Bueno, ahora vamos a hablar del último organigrama, que es el híbrido. Este último organigrama es diferente porque, como dice, está fusionado el organigrama horizontal y el vertical. Parte de áreas principales que actúan como líderes y que se pueden bajar bajo la estructura de vertical de arriba a abajo. De manera horizontal se hace una segunda división, mostrando los departamentos que se cruzan y componen cada área. Es un tipo de organigrama muy común para organizaciones de gran tamaño y con múltiples funciones. Y pues bueno, o sea, el uso que se les puede dar está en grandes corporaciones. Una de ellas es
empresas con múltiples divisiones o unidades de negocio que pueden utilizar estos tipos de organigramas y pueden tener una estructura vertical en la que cada división tenga su propia jerarquía, pero también pueden tener equipos de proyectos pues interdisciplinarios que trabajen en proyectos específicos de una manera horizontal, bueno, con estructura horizontal. Otra es las empresas de consultoría, que pues son las firmas que a menudo utilizan organigramas también híbridos porque pueden tener equipos multidisciplinarios que trabajan entre sí para proyectos pues específicos como los de la empresa anterior, pero también tienen una jerarquía vertical pues para gestionar la firma en su conjunto. O sea, siento que estas empresas tienen una estructura vertical como más general, y la horizontal es más como para pequeños proyectos, bueno, no pequeños proyectos, pero para ciertos proyectos nada más interdisciplinarios y todo eso. Entonces siento que está súper bien porque así puedes combinar las dos y no hay tanto problema. Sí, pienso que es como dices, ¿no? Un ejemplo claro de cómo fusionando las dos puedes llegar a un resultado como, pues, efectivo. Sí, justo. Otra que siento que, o sea, me llama mucho la atención son las instituciones educativas. Y yo siempre creí que nada más tenían la vertical, pero dice que universidades y escuelas pueden utilizar estructuras híbridas en las que los departamentos académicos siguen una estructura vertical, pero los proyectos de investigación y colaboración interdisciplinaria pueden seguir una estructura horizontal. Entonces, justo de lo que hablábamos, que para ciertas cosas pueden ser horizontales, pero en general es vertical. Entonces, siento que está súper padre eso. Bueno, ahora vamos a hablar de un punto ya para empezar a aterrizar nuestras ideas, que es los puestos de trabajo. Un puesto de trabajo se define como un contrato explícito o implícito entre una persona y una unidad institucional para realizar un trabajo a cambio de una remuneración durante un periodo definido o indefinido de tiempo. O sea, yo creo que esta definición es bastante extensa, pero pues todos sabemos lo que es un trabajo, literal. Sí. Entonces es eso, no hay que complicarnos la vida. Y bueno, después de saber qué es un puesto de trabajo, pues es necesario entenderlo porque de ahí se derivan las áreas de una compañía, que obviamente cada área está dividida en varios puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, las principales áreas de una compañía, eso depende de la empresa, ¿no? Para empezar, pues cada empresa es diferente, entonces lo pueden dividir como ellos decidan, pero la mayoría, por así decirlo, está dividida en dueños, director general, que es el CEO, el consejo, la producción, comercialización y la administración. Y bueno, de estas se derivan más, que para empezar, la de los dueños, el objetivo es velar por la rentabilidad de la empresa cumpliendo la propuesta de valor. O sea, se escucha como, ay, pues X, ¿no? ¿Sabes? Súper poquitas cosas, porque las demás áreas sí tienen varias cosas, pero siento que la de los dueños es es nada más como una cosa que tiene que hacer, pero la tiene que hacer muy bien, o sea, se tiene que enfocar en demasiadas cosas, entonces, pues sí está muy complicado, ¿no? La siguiente es el director general, el CEO. O sea, ¿qué hace esta persona? Establece los objetivos de rentabilidad de la empresa, establece las estrategias para lograrlos. O sea, es decir, no solo pone qué objetivos se tienen que cumplir, sino cómo lograrlos. Y sobre todo, se responsabiliza del avance y seguimiento de la empresa para cumplimiento de la estrategia y objetivos. Es decir, aquí no solamente manda, sino que hace una estrategia para que se cumpla lo que mandó, por así decirlo, o la indicación que dio, y también se hace responsable, tanto en positivo como negativo. Si la empresa falla en ese propósito o no cumple con los números, se hace responsable, tanto como si tiene éxito y tiene una remuneración. Sí, justo, siento que es un papel como, la verdad, muy complicado, pero pues bueno, o sea, para llegar ahí también tienes que tener muchas bases, entonces eso ayuda mucho. Luego, el otro que sigue es el consejo, que tiene que dar seguimiento al CEO o General Management en relación con la estrategia. También se encarga de, pues,
guiar y asesorar al director general para después poder evaluar el desempeño del director, ¿no? Entonces siento que el consejo es como el apoyo que tiene el CEO, ya sea en positivo o en negativo, como decías, o sea, depende cómo esté la situación, puede que el consejo le diga como de no, sí, va súper bien, no sé qué, o le diga como, ¿sabes qué? O sea, no estás haciendo nada de lo que está planeado, necesitas pues echarle las ganas, hacer tal y tal cosa. Siento que es como su mentor, podríamos decirlo. Bueno, después está la producción. Esta en general se encuentra o busca encontrar la manera más efectiva de crear el producto o servicio cumpliendo con la propuesta de valor, es decir, o sea, respetando los fundamentos de la empresa e impulsándose de estos para lograr lo prometido o lo que se busca lograr, ¿no? Pues en sí la producción pues es el que crea el producto o el servicio, o sea, sí o sí. Después está la comercialización, que busca encontrar las maneras más efectivas de vender y dar el servicio al cliente para construir pues una relación redituable y duradera. Y también obtener información del mercado para que la producción lo cree o ajuste el producto o el servicio que ofrezca para mejorar y poder entrar en las tendencias del mercado. Luego, por último, está el management o administración. Su propósito es llevar gestión de entrada y salida de dinero, dar servicios de recursos a producción y comercialización, gestionar recursos como personas e infraestructura y por último velar por el estado más efectivo del sistema. Estos podríamos decirlo en términos banales, que son como los guardias, por así decirlo. Son los que, aparte de revisar que todo esté bien, revisan como áreas que pueden influir en que la empresa vaya hacia un buen lugar o hacia un mal lugar, ¿no? O sea, sí, justo como decíamos, la producción y la comercialización solamente se centran en su área, o sea, como que en sus metas, en sus objetivos, pero la administración es por todo el sistema, o sea, es más general. Entonces siento que está súper interesante eso, la verdad. No, y aparte que las áreas están divididas en puestos para poder lograr sus metas y objetivos y asignan las responsabilidades partiendo del proceso principal de la compañía, ¿sabes? O sea, todas las compañías tienen su proceso. Sí, justo, siento que hay muchas veces que no, o sea, que pensamos de que, solamente pues están ahí los puestos porque sí, ¿sabes? Pero todo tiene una razón de ser, o sea, todo en conjunto forma una gran unidad. Entonces siento que es importante sí saber todo eso, conocer los procesos y pues como decíamos, una empresa pues es un sistema que contiene varias piezas, entonces sí. Y para cerrar este gran tema, yo creo que bastante largo, un poco pesada la información, pero sobre todo importante, vamos a relacionarlo con nosotras. Hace ratito les dijimos, o al principio del episodio les dijimos que íbamos a relacionarlo con nuestra empresa, por así decirlo. Entonces, vamos a visualizar ideas en el aire como si fuera una organización o una empresa. Nuestra empresa no tan redituable. Exactamente. Pero viéndolo así, somos 4 niñas y cada una tiene un rol que cumplir para que el podcast funcione. Aquí entra la famosa división del trabajo, o también podemos llamarla delegación de responsabilidades, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, pues cada semana vamos rotando los puestos, o sea, hay unas semanas en las que a Pili y a mí nos toca hablar, en algunas a Nane y a Luisa les toca hablar, o en producción, o así sucesivamente. Entonces, tenemos la oportunidad de aprender tanto en el proceso de producción como también desarrollar las habilidades pues de expresión y de todo esto que pues nos deja el grabar un podcast, ¿no? Y pues dividirnos en parejas siento que está súper bien porque así podemos irnos complementando mucho más y podernos irnos ayudando pues mutuamente, ¿sabes? O sea, como decíamos, como podría ser que nuestro organigrama sería horizontal, o sea, porque sí, es como más colectivo, más multidisciplinario. Y fluye, ¿no? Esta sí. Parte, como decía Jimena, que lo que buscamos todas es aprender, ¿no? O sea, no tenemos un puesto fijo porque todas deseamos aprender de todos los procesos, porque como les vamos a explicar ahorita, o sea, hacer un podcast tiene una serie de procesos o pasos que son clave para que
hagamos un producto pues de calidad para todos ustedes, ¿no? Entonces, por eso nosotros fluimos con el organigrama para que así sea efectivo. Primero es investigar de los temas, o sea, aunque ustedes no lo crean, cada tema que hablamos tenemos que tener bases, no les damos información que encontramos en TikTok. A veces los mencionamos, sí, pero tenemos una investigación detrás, ¿no? Entonces esto es súper importante para que lo que les digamos sea puntual y sea información de calidad para ustedes. Después elaboramos un guión. O sea, a partir de la investigación de los temas, no es como que un guión de que, y tú vas a decir, hola, y yo voy a decir, ¿cómo estás? O sea, no tan así, pero sí elaboramos como más o menos puntos clave que tenemos que ir tocando, y hay veces que tenemos alguna idea o así, y la plasmamos en el guión para que no se nos olvide cuando estemos hablando, porque pues ya saben que hay veces que queremos hablar de todo y no hablamos de nada, entonces sí tenemos como que tener justo como fijo algo para que podamos pues dar una información completa y también nosotros poder entender de lo que estamos hablando, porque hay veces que empiezas hablando, no sé, de los puestos de trabajo y terminas hablando de cuando, no sé, fuiste a Kitsania. O sea, siento que tenemos que tener una base en la que nos tenemos que guiar, y por eso elaboramos un guión para poder tener como todos los temas bien, o sea, poder hablar justo nada más de eso y no tener que desviarnos tanto del tema. Justo, después está esta parte en la que quienes hablan, en este caso, o el día de hoy, nosotras dos, hacen una revisión previa de los temas y se preparan para hablar. Esta es la parte, como decía Jimena, no es de que nos pongamos de acuerdo que tú dices una cosa y yo digo otra, sino que más bien de qué temas vamos a hablar, si tenemos alguna experiencia que queremos compartirles, en qué parte puede ser como más constructiva, en qué parte puede alimentar más el tema del que estamos hablando. Más. Justo, entonces es esta parte más que una más que una estudiada, es una repasada. Sí, justo. Y después, el día de grabación, o sea, hoy, quienes están a cargo de la producción, pues preparan el lugar y los dispositivos para la grabación del podcast. O sea, tienen que traer como dónde vamos a grabar, o sea, bien cargada el dispositivo, o sea, ya sea en el iPad, en el teléfono, la computadora, no sé, lo traen con toda la batería, checan que el salón esté bien, cierran todas las ventanas para que no entre cualquier ruido. O sea, como que siento que se encargan como de los detalles para que al momento de grabar pues esté mucho mejor todo el sonido. Justo, como saben, y si no nos siguen aún, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pero también para subir el contenido, nosotros planeamos previamente qué les vamos a generar en los videos de Instagram, en TikTok y hasta en YouTube, ¿no? O sea, se graban todo lo que vamos a... Aparte que grabamos el podcast, grabamos ciertos segmentos solamente para estas plataformas. Entonces, si aún no nos siguen, los invito a que nos sigan. Y luego viene la parte de la edición. O sea, a mí la verdad es que me gusta mucho editar. No soy tan pro, la verdad, pero sí me entretiene mucho. Y bueno, o sea, esto se divide como en 3 partes, se podría decir, que es el audio, el video y pues las redes sociales, ¿no? En el audio, pues se limpia el audio lo más que se puede, porque hay algunas veces que, o sea, si de plano el universo no conspiró para que nosotros pudiéramos grabar, o sea, súper bien, sino que pues hay algunas cositas como, no sé, soniditos que de plano no se pueden quitar, pero bueno, eso se hace en la edición. No, y aparte, a veces también los dejamos a propósito para que se sienta más real la experiencia. No queremos que piensen que estamos en un estudio, sino que a veces vamos a diferentes áreas para que puedan ustedes también vivir un poco del ambiente de la vida cotidiana que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, a veces van a decir así como de, ay, escuché el sonido de un carro, qué feo, ¿no? No saben editar. No, a veces es a propósito. Sí, justo, es como para dar un mejor contexto de dónde estamos. Pero bueno, después hice un video de YouTube, entonces, pues, o sea, una vez listo el audio, se pasa al editor de video, pues donde se añade el logo del podcast para que se haga un poquito más visual, y empezamos a meter como un poquito más de videos para que no nada más pues esté como
la imagen del logo y ya, ¿sabes? O sea, y digas como de, pues qué aburrido. La verdad es que tratamos como de hacerlo un poquito más interactivo, que estamos trabajando en eso aún, estamos en proceso de aprendizaje, pero siento que, o sea, está súper bien eso porque, como lo decíamos desde el principio, nos complementamos y podemos dar más ideas de mejora. Entonces siento que es una cosa importante del trabajo en equipo. Luego está esta parte de los videos de TikTok e Instagram en redes sociales, como dijo Jime. Seleccionamos los mejores clips porque obviamente, como todo pasa, hay bloopers, ¿no? Entonces seleccionamos los elementos que sí son claves y que quedaron súper bien para después subirlos a las plataformas y así hacer promoción, no solo del episodio, sino en general de nuestro podcast. Sí, justo, y por ejemplo, este episodio tenemos ¿cómo se dice? O sea, como no es un proyecto nuevo, pero un formato diferente en nuestras redes sociales, entonces si gustan nos pueden ir a seguir. Justo, y, estamos mejorando en esta parte, como decía Jimena, si todos tienen un organigrama, que lo sugiero para proyectos, para empresas y así, se van a dar cuenta que al organizarnos hay áreas de mejora que podemos trabajar en ello, y para nosotros es esta parte del marketing, o en este caso las redes sociales. Entonces, por eso comentó Jimé, tenemos una nueva estructura, pero nos gustaría que ustedes también nos compartieran cómo les gustaría que les llegara la información de que ya hay un nuevo episodio, qué les gustaría a ustedes también ver. Sí, justo, porque siento que eso complementa mucho más todo lo que estamos haciendo y también nos puede dar más ideas. O sea, la verdad es que, pues aunque seamos 4 y dicen como, ay, 2 cerebros piensan más que uno y así, o sea, la verdad es que sí, te ayudan a complementarse, a que todo se haga multidisciplinario, pero hay veces que, o sea, como nosotros estamos aquí, es como, no, pues esto, o sea, lo de siempre, ¿sabes? O sea, como que ya estamos como encerradas en el mismo cuadrito que teníamos, que aunque tratemos de pensar fuera de la caja, por así decirlo, o sea, hay veces que sí nos cuesta un poquito más de trabajo porque ya nos familiarizamos con alguna manera de hacer las cosas, de grabar los videos, de grabar los podcasts, de decir las cosas, no sé, etcétera. Entonces siento que el tener una idea por fuera, o sea, externa, siento que está súper bien para que nosotros, o sea, nos ayude a abrir el panorama y poder entender mucho mejor cómo es que la gente, pues, o sea, aunque nosotros escuchemos podcast y lo que sea, pues la verdad es que hay veces que pues no es tan fácil solamente como tener una idea y así, porque ya estás acostumbrado a tú hacer lo mismo. Entonces siento que es muy enriquecedor el comentario o los comentarios de las demás personas y justo de los que nos escuchan y pues ven en los videos, para que pueda ser muchísimo mejor todo el contenido que les damos. Entonces, para concluir, podemos ver que aquí no tenemos una jerarquía como tal, pero lo que sí tenemos claro es lo que funcionamos como un sistema. O sea, que es importante que intercambiemos cada rol. Cada una de nosotros es pieza clave para que Jazz en el Aire sea un podcast exitoso, ¿no? Y tenga la calidad que ustedes se merecen como oyentes. También esto nos ayuda a entender mejor cómo funcionan las empresas y lo importante que es contar con una empresa con una propuesta de valor que les permita diferenciar del resto de la competencia. Y viéndolo en nuestro podcast, nosotros tenemos muy claro nuestro propósito de existir, que como mencionamos anteriormente, creemos en informar a nuestro público de la manera creativa e innovadora para crear una conexión con ustedes y alentar la pasión por el entretenimiento. Entonces, en conclusión, o para literalmente despedirnos ya de este episodio, después de tanta información, la verdad es que este episodio, o sea, sí fue mucha información. Sí. Sentimos que no pudimos compartir tanto nuestras vivencias porque no estamos en el mundo laboral, entonces no es como que podamos decir que, ay, sí, a mí me pasó que no sabía quién era mi jefe. Ay, sí, o sea, siento que todavía no tenemos ese tipo de vivencias aún, no somos adultos independientes. Pero, o sea, sí tratamos de echarle un poquito de ganas como con la investigación de que fuera súper entendible lo que estábamos hablando, para que pues también pudieran entenderlo ustedes, porque pues tampoco se trata como de nada más decir conceptos, sino de poder aplicarlos en la vida cotidiana. Entonces esperamos que pues haya sido de gran ayuda. No, y hay temas en los que va a haber mucha plática, que va a fluir mucho los ejemplos, como el pasado de Hasbro fue un ejemplo claro,
Pero va a haber otros temas como el que acabamos de presentarles que son cuadrados, o sea, literal, si la estructura es cuadrada, tratamos de hacerlo, como dice Jimé, lo más amigables posibles, pero lo que sí es un hecho es que va a haber temas que son muy profundos. Entonces aquí es también esta parte de que queremos que ustedes se enriquezcan en conocimientos, no solo en entretenerlos, sino también regalarles como un poco de información que igual y más adelante puede serles de utilidad, ¿no? Entonces es todo por el episodio de hoy. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Y un gusto que nos escucharan, la verdad. Nos despedimos, somos Ideas en el Aire y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos.